Ya. Bueno, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a toda la raza humana en diferentes naciones del mundo. Gracias al Señor Jesús por el que estoy en esta noche. Es con el propósito de anunciarles la palabra de Dios en esta noche. Y les pido en el nombre del Señor Jesús que pongan oídos a la palabra de Dios. Porque estos tiempos son tiempos que el Señor Jesús está en estos tiempos haciendo algo por la humanidad. Todas estas desventajas que tiene la raza humana, que están pereciendo, muriendo, esas desventajas Dios las va a convertir en ventaja. Es para que la raza humana busque del Señor. Quizás usted ha estado desprevenido. Quizás usted no ha estado buscando de Dios. ¿Y qué hace Dios? Él está moviendo su mano para que ustedes y yo, que estoy aquí presente, busquemos al Señor con nuestra mente, nuestro corazón y con nuestra alma. Por eso en esta noche les voy a hablar unas palabras del Señor Jesucristo, nuestro Dios, en el Antiguo Testamento, que hubo muchas plagas porque esa gente egipcia no buscaba de Dios. Los israelitas, los hebreos buscaban de Dios, pero los egipcios estaban apartados de la ley de Dios, estaban apartados de las ordenanzas de Dios, estaban apartados de los mandamientos de Dios. En esta noche vamos a orar. Si de repente están allí mirando por YouTube, quiero que alcen sus manos hacia el cielo, cierren sus ojos. Sus ojos son sus ventanas de su cuerpo. Cierre su ventana, cierre sus ojos y vamos a clamar a Dios con nuestro corazón, con nuestra mente y con toda nuestra alma. Vamos a clamar al Señor Jesús que Él nos ayude a entender su palabra, que nos dé oídos, que nos abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, nuestra mente, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia para poder escuchar la palabra de Dios. Siempre cuando vaya a escuchar la palabra de Dios, ore. Si este mensaje que voy en esta noche a mencionar, primeramente usted ore y después prenda su celular y ahí usted va a ver y ore a Dios para que pueda entender el mensaje de la palabra de Dios. Si usted no ora, puede ser que esté viéndome por las redes, por YouTube, pero si usted no ora, no va a entender nada de lo que Dios está hablando a la nación. Le pido en el nombre del Señor Jesús que doble sus rodillas. Si está en su lecho, en su cama ahí, doble sus rodillitas. Tiene una silla, doble su rodilla con su familia. Y para escuchar el mensaje del Señor tiene que primeramente orar a Dios para que pueda entender la palabra de Dios que va por medio de este YouTube y que va a nivel mundial. Les pido por favor en el nombre del Señor Jesús que doblen rodillas. Es hora ya de doblar rodillas. Pasando los tiempos de esta ignorancia, dice el Señor Jesús, manda a todas las naciones que nos arrepintamos. Dios quiere que usted tome una decisión. Dios quiere que usted busque a Dios a tiempo y que dé frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, en el momento que usted va escuchando el mensaje, la palabra de Dios, por medio de este mensaje, usted va comenzando a entender la palabra de Dios y va comenzando a obedecer a Dios y va comenzando a seguir a Dios. Y estoy seguro que el Señor Jesús le va a enseñar la palabra. Lo va a ayudar a salir de ese momento difícil que usted está viviendo allí. El Señor Jesús lo va a poner en alto. Si pone oídos. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que oyen mi palabra y creen, tienen vida eterna. Bienaventurados los que leen la Biblia, van a tener vida eterna. Entonces, amigos, si usted oye la palabra de Dios, por medio de este mensaje, si usted lee la Biblia, va a tener vida eterna. De caso contrario, los juicios de Dios ya se están viendo, Padre Santo. Es necesario que usted busque a Dios antes que le llegue esa muerte. La muerte hoy es día aceptable, mañana puede llegar
el fin de nuestras vidas. Por eso le pido en el nombre del Señor Jesús que usted tome esa decisión para seguir al Señor Jesús. Amén. Vamos a mirar en Éxodo capítulo 7, cuando Dios está por causa de Egipto que no buscaba a Dios y tenía el pueblo de él en esclavitud. El pueblo de él eran los hebreos, los israelitas, y el faraón no quería obedecer a Dios. Anuncio de las 10 de las plagas. Jehová dijo a Moisés: mira, te hago un Dios para Faraón y Aarón. Tu hermano será tu profeta. Tú le dirás todo lo que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón, para que deje salir de su país a los hijos de Israel. Sin embargo, haré que se mantenga en su negativa, y por más que yo multiplique mis prodigios y milagros a costa de Egipto, él no te hará caso. Yo entonces me enfrentaré con Egipto y con grandes castigos sacaré de Egipto a mis ejércitos, mi pueblo, los israelitas. Así entenderán los egipcios que yo soy Jehová cuando vean los golpes que les daré para sacar de su país a los hijos de Israel. Moisés y Aarón hicieron tal cual Jehová les había mandado. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con Faraón. Jehová advirtió a Moisés y Aarón: si Faraón les pide algún signo o un milagro, tú dirás a Aarón que tome su vara y la lance delante del Faraón y se convertirá en serpiente. Se presentará Moisés y Aarón Faraón y hicieron lo que Jehová les había ordenado, y al echar el bastón o la vara delante del Faraón y de sus ministros, este se convirtió en una serpiente. Faraón entonces llamó a sus sabios y brujos hechiceros, los cuales hicieron algo semejante como fórmulas secretas. Arrojaron todos ellos sus bastones y también se convirtieron en serpientes. Pero la serpiente que hizo Aarón y Moisés, dice, pero el bastón de Aarón devoró los de ellos. La serpiente de Moisés, de Faraón, que convirtieron un milagro que Dios hizo ahí para que se devore todas las serpientes del Faraón, dando a entender que Dios es el Todopoderoso. Eso no obstante, Faraón se puso más duro todavía y no escuchó a Moisés y Aarón, como Jehová le había dicho. Este hombre fue un hombre terco. Viendo esos milagros que Moisés y Aarón hacían, que convertían esa vara en serpiente y se comieron la serpiente de ellos, quiere decir que Dios es el Todopoderoso. Ahí estaba el poder de Dios para que los egipcios vieran las señales y milagros que hacía el Señor. Entonces las plagas de Egipto fueron de esta siguiente manera. La primera plaga que Dios permitió en ese pueblo para que le buscaran, Jehová dijo a Moisés, a Faraón: porfía en negarse a que salgan el pueblo, y ve encontrarlo en la mañana a la hora en que vaya a bañarse. Lo esperarás a la orilla del río, llevando en tu mano el bastón que se convirtió en serpiente. Le dirás: esto Jehová, el Dios de los hebreos, me ha mandado a decirte que dejes salir a su pueblo, para que le rinda culto en el desierto. Pero hasta ahora no has escuchado.
Ahora pues Jehová dice en esto, conocerás que yo soy Jehová, voy a golpear el río Nilo con mi bastón y las aguas se convertirán en sangre y los peces morirán y apestará y los egipcios tendrán asco de beber sus aguas. Esta fue la primera plaga que hubo en Egipto para que el faraón tomara una decisión, para que el faraón se convirtiera al Señor, pero este hombre no hizo caso. Convirtió los ríos, el río Nilo, en sangre. Y dice que ahí se murieron los peces y apestaba ese río. Tenían asco los egipcios del río y ahí cómo iban a beber sus ganados. Entonces, ¿qué hicieron? Excavaron, hicieron unos pozos para ellos sacar agua, para poder consumir el agua sana, una agua cristalina. Excavaban, hacían excavaciones, así como hacen las camaroneras, hacen excavaciones para sacar agua, porque ahí en el desierto no hay agua. Entonces ellos excavaban, hacían ahí pozos muy profundos para sacar agua y así sobrevivían. Y no hacían caso al Señor Jesús. Es como estos tiempos, también se está viendo las plagas. No es que Dios está convirtiendo los ríos en sangre. No es que Dios en estos tiempos está convirtiendo el mar en sangre. Está el Señor mandando una plaga de enfermedades. Y la gente, mucha gente está muriendo. Estas son señales que el Señor hace para que usted y yo ya dejemos este mundo malo y le busquemos. Estas plagas eran para los egipcios, porque no buscaban a Dios. Los hebreos no les llegó esta. Dice que ellos bebían. Donde ellos estaban, los ríos de ellos estaban limpios. El agua de ellos estaba limpia. Pero para los egipcios las aguas estaban contaminadas, estaban convertidas en sangre. Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de los egipcios, sobre sus ríos, sus canales, sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua. Y estas se convertirán en sangre. Habrá sangre toda la tierra de Egipto hasta las vasijas, tanto de madera como de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que Jehová les había. Imagínense, después Dios les convirtió, ¿qué? Las tinajas de agua. Ellos sacaban de los pozos el agua limpia, pero cuando amanecía, las tinajas estaban llenas de ¿qué? De sangre. Vuelta Dios les convertía. Ellos el trabajo que hacían los pozos con esfuerzo, llevaban las aguas seguramente en tachos allí de madera, y eso cuando ellos amanecían a tomar, estaba convertida en sangre. Eso fue que el Señor Jesús convirtió en Egipto para que los egipcios buscaran del Señor. Y Aarón levantó su bastón y golpeó las aguas en presencia del faraón y de su gente. Todas las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre. Los peces del río murieron todos. Esa fue la primera plaga que Dios permitió para que ese pueblo buscara de Dios. Se atribuye a Moisés una vida de 120 años. Es decir, de 3 generaciones sale de Egipto de los 40 años a encontrarse con Dios, y de los 80 llevó el pueblo del Señor Jesús. Sacó al pueblo de Dios de Egipto. Gloria a Jesús. Esa es la primera plaga que el Señor hizo para que la gente buscara a Dios. Esos relatos de las famosas plagas de Egipto era necesario un escarnio grandioso para que representaran la lucha entre Dios y dioses del faraón. Junto aquí todos los flagelos de Egipto. En realidad el primer autor había narrado tan solo 7, pero otros añadieron más tarde otros 3 más. Aquí vamos a mirar la segunda plaga.
Sin esta primera plaga ellos no se convertían a Dios, no buscaban a Dios. Es como estos tiempos, que Dios está mandando esas plagas para que la gente deje el mal. Así como está el mundo, no, imagínense, quietecito, que nadie se embriaga, que nadie está haciendo fiestas, que no hay borrachos en la calle, que no andan prostituyéndose, que no andan robando. Así quiere Dios que viva el ser humano en santidad. Ahora el mundo está viviendo ¿qué? En santidad. Todos están sanos viviendo ahí en cuarentena una santidad bonita. Y así quiere que Dios esté el ser humano, y Dios está permitiendo estas plagas para que usted viva en santidad. No viva en el pecado, en el libertinaje en este mundo, porque Dios detesta eso. Segunda plaga que Dios mandó. Mire la segunda plaga cómo fue. Cuando ya había transcurrido 7 días después de que Jehová golpeó el río Nilo, Jehová dijo a Moisés: preséntate al faraón, dile de parte de Jehová, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlo salir, castigaré a tu país con plagas y ranas. Mire, ahí en la segunda plaga mandó ranas. Imagínense que en estos tiempos ya la gente no quiere convertirse al Señor, no quiere buscar a Dios por medio de este coronavirus. Mande después ranas. Y usted tendrá que estar durmiendo con las ranas en la cama. Ranas por todas partes. Dice que estaban en los lechos, en las camas. Esas ranas, imagínense. Y no les dejaba tranquilo al pueblo de Egipto. Dice claramente la palabra. Si puede usted mirar ahí, Éxodo capítulo 7 y el verso 25, está narrando de las ranas. Cuando ya había transcurrido 7 días después de que Jehová golpeó el río Nilo, Jehová dijo a Moisés: preséntate al faraón, dile de parte de Jehová, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlo, saldrán a castigarte a tu país con plagas de ranas. El río se convirtió en ranas. Aquí subían las ranas petrando en sus casas y en tu dormitorio. Las ranas llegaban a los dormitorios de los egipcios, en la cama, en la casa, en tus servidores y de tu pueblo, en tus homos, en tus provisiones. Las ranas subirán contra ti, contra tu pueblo y contra todas tus servidores. Estaba lleno de rana Egipto. Pero el pueblo de Israel no estaba lleno de eso, porque ellos buscaban del Señor. Gloria a Jesús. Entonces Jehová dijo: dile a Aarón que extienda el bastón que tiene en su mano hacia los ríos, les estiró las lagunas de Egipto para que salgan ranas por todo el país de Egipto. Así lo hizo Aarón. Salieron tantas ranas que cubrieron todo el país de Egipto. Los brujos de Egipto hicieron lo mismo. También hicieron salir ranas por todo lo Egipto. Ahí dice, ellos también hacían eso. Y por eso que el faraón no creía que existía Dios, porque los brujos hacían esto. Entonces llamó faraón a Moisés y a Aarón y le dijo: pidan a Jehová que alejen de mi país estas ranas. Entonces llamó al faraón a Moisés y a Aarón y le dijo: pidan a Dios que alejen de mi país esta rana. Mire, este hombre malo pidió a Dios que por favor alejen esas ranas. Por eso puede ser que el mundo pueda pedir a Dios que quite este coronavirus. Yo estoy seguro que el Señor los va a quitar. Pero si la gente le pide, pero si la gente no le pide, si irá esta peste. Hay que pedir al Señor Jesús que quite esa plaga. Así como mire, entonces llamó a Faraón y a Moisés. El faraón llamó a Moisés y a Aarón. Le dijo: pidan a Dios que aleje de mí estas ranas de mi país, porque no me dejan tranquilo. Y yo dejaré que su pueblo salga para ofrecer sacrificio a Jehová. Moisés contestó: indícame, por favor, ¿cuándo tendré que
rogar por ti para tus servidores y tus pueblos para que se alejen las ranas, queden solo en el río. Faraón respondió, mañana hazlo. Entonces, amigos, mañana usted puede clamar a Dios o puede clamar hoy que la enfermedad no llegue a su casa, a su morada. No esté comentando solo ahí la enfermedad. Usted doble rodillas. Mire que este hombre, lo perverso que era, rogó a los profetas, a los hijos de Dios, que rueguen a Dios que quiten esa rana. En esos tiempos también podemos rogarle al Señor que quite ese coronavirus, que quite esa enfermedad. Gloria a Jesucristo. Esa es la segunda plaga. Mire, si miramos en Salmo 78, 45, ¿qué dice? Salmo 78, 45. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 78, ¿cuándo dije? Ayúdame. 25. Salmo 78, dime. 25. Y el hombre caminó en pan de los fuertes. A ver. ¿A dónde vamos? Salmo 78, 45. Y luego vinieron mosquitos. Mire. Después de las ranas ya oraron a Dios. Y todavía este sinvergüenza no dejó salir al pueblo de Dios para que haga culto. No dejó. Luego vinieron cuando ya oraron, las ranas se quitaron. ¿Y qué hizo este sinvergüenza? Dice, como ya quitaron las ranas, no dejó salir al pueblo de Israel. Lo tenía esclavo. Luego vinieron mosquitos que se los comían, las ranas que les hicieron gran perjuicio. Entregó sus cosechas a los pulgos y todo llegó a sus moscos. Esto estamos hablando de la segunda plaga de ranas. Y después mandó el Señor ¿de qué? De mosquitos. Imagínense, esos moscos. Nuevamente habló Jehová a Moisés. Di a Aarón que golpee con su bastón el polvo de la tierra y saldrán mosquitos por todo el país. Así lo hizo Aarón con el bastón. Golpeó el polvo del suelo que se convirtió en mosquitos, persiguiendo a hombres y animales. Todo el polvo del suelo se volvió mosquitos por todo el país de Egipto. Los brujos también hicieron esto lo mismo. Los brujos de Egipto intervinieron también. Esta vez trataron de echar fuera a los mosquitos por medio de sus fórmulas secretas, pero no pudieron. De manera que los mosquitos siguieron persiguiendo a los hombres y animales. Entonces los brujos dijeron a Faraón, aquí está el dedo de Dios, ya no podemos. Ahí comenzaron ellos a estar rendidos, aquí es el dedo de Dios. Pero Faraón se puso más porfiado y no quiso hacerles caso, tal como Jehová había dicho anteriormente. Ahí el Señor, mire, la tercera plaga, Dios mandó mosquitos. Y estos egipcios no hacían caso, gloria a Jesucristo. La cuarta plaga mandaron de animales, otra plaga más terrible que los mosquitos. Dice que la cuarta plaga, son 10 plagas que Dios mandó a Egipto. La cuarta plaga fueron los tabanos. ¿Qué significan la palabra tabanos? Quizá usted no conozca. Mire, los tabanos dicen que son... ¿Qué significan los tabanos? Insectos parecidos a la mosca. Mire, Dios mandó ahí, ya no mandó mosquitos, sino que mandó insectos parecidos a la mosca. Usted ya conozcan cómo es la mosca. De mayor tamaño, de cuerpo grueso era ese mosco. Y de ojos muy grandes. Los ojos tenía encima de la cabeza. Cuando alguien pone un carro, una luz arriba, esos ojos de ese mosca, de ese insecto,
eran unos ojos grandes y verdes. Era ojos azules de animal. Era sarco, dicen los lojanos. Eran ojos azules, ojos añiles, dicen los lojanos. Para que entiendan los lojanos. Ese animal tenía los ojos azules. ¿Ustedes han visto gente que tiene ojos azules? Así era este insecto. El macho de esta mosca se alimentaba del jugo de las flores. Y la hembra, ¿de qué se alimentaba? La hembra posee una boca de piezas endurecidas y agudas con la que pica. Ese insecto de boca endurecida y agudos, ese insecto picaba a los caballos y a los bueyes, a los camellos y a las mulas y al ganado. Todo animal de 4 patas les chupaba la sangre. Dios mandó este insecto para que les chupe la sangre a esa gente ahí, para que mate los animales de Egipto, para que ellos conozcan que hay un Dios. Se alimentaba de sangre este mosco, cosa que la mortandad, ahí morían los camellos, morían las mulas, morían las yeguas, morían los burros. Era un desastre con esta plaga. Y cuando la cuarta plaga que Dios mandó fueron estas plagas de tabanos, que ya le estoy indicando cómo fue este insecto, ojos azules. Ese animal usted no lo conoce, pero en estos tiempos puede ser que también mande Dios. Mire, si en Egipto mandó 10 plagas, si en nuestro país tenemos una plaga todavía, ¿qué será el resto? Porque en Egipto se mandó 10 plagas para que la gente se arrepintiera. En estos tiempos no sabemos cuántas plagas vendrán tras los tiempos. Solo Dios lo sabe, para que el ser humano ya vaya poniéndose en la brecha de Dios, para que el ser humano busque de Dios ahora. No viva una vida así de libertinaje, sino que viva una vida sana delante de Dios. Y Dios quiere salvar a la humanidad. Por eso está haciendo, Señor, estas plagas, para que usted busque de Dios. Mire ahorita cómo está encerrado. Y supongo que la plaga sigue, estará la gente encerrada hasta que se arrepientan, así como el faraón que no quería arrepentirse. Gloria a Jesús. Entonces mire, ahí está la cuarta plaga de los tabanos. Esa es la cuarta plaga de los tabanos. Si miramos también la quinta plaga fue de peste. Ahora, ¿qué está viniendo una peste? En Egipto también llegó una peste. La quinta plaga fue de peste. Ahí dice, Jehová dijo a Moisés, preséntate al faraón y habla de esto, dile Jehová, Dios de los hebreos, deja salir de mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas otra vez y te pones duro con ellos, volveré mi mano contra los animales y tus campos, de manera que habrá una peste maligna y los caballos, de los burros, de los camellos, de las vacas, ovejas, chivos, todos morirán. Mandó Dios de nuevamente una peste ahí. También haré distinciones entre el ganado de los egipcios y entre de mi pueblo. El ganado de los hebreos que estaban con Dios no les llegó la peste. Mire los animales. No le llegó la peste a los animales de los hebreos, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. No le llegó la peste a los animales, pero sí le llegó la peste a los egipcios que no estaban con Dios. Eso quiere decir que en este mundo unos buscan a Dios, a unos les va a llegar la enfermedad y a otros no. Los que están bien con el Señor, yo estoy seguro que va a cuidar su morada. Entonces imagínense, esta es la quinta plaga. Este es el mensaje en esta noche. Vayan viendo que son 10 plagas. Que mañana les voy a explicar las otras 10 plagas. Les pido, señores, padres de familia, madres de familia, les pido a los presidentes, les pido a los servidores públicos, les pido a la ciencia médica, que es hora que usted busque a Dios de corazón. Es hora que usted busque a Dios y ame a Dios con su mente, su corazón y su alma. El primer mandamiento es amar a Dios con tu mente, con tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento.
y amar a tu prójimo como a ti mismo. Son 6 cualidades, 6 virtudes que el hombre debe tener para caminar con Dios. Así que, querido amigo, le dejo estas citas bíblicas para que usted estudie la Biblia. Porque, amigo, los tiempos están peligrosos. Busquemos de Dios. Yo tengo 23 años en el camino de Dios y todavía no doy el brazo a torcer. Sigo buscando de Dios. Aunque ahora no hay permiso, no hay un permiso, no hay una luz verde para predicar, pero de aquí de mi domicilio, de mi recámara, estoy anunciando el evangelio a la humanidad. Porque no se puede predicar a la humanidad, pero de aquí de esta recámara yo estoy predicando a la humanidad. Y pongan atención a la palabra de Dios, queridos amigos. Por favor, les pido en el nombre del Señor Jesús que busquemos a Dios. Tanto pueblo civil como pueblo armado, busquemos de Dios. Así que, señores servidores, ustedes también que están sirviendo ahí a la patria, busquen del Señor. Porque dice la Biblia claramente que Dios dejó las leyes en la tierra. Que si no hubieran esas fuerzas aéreas, si no hubieran los marinos, si no hubieran los militares, si no hubieran policías y no hubieran servicios públicos, ¿cómo sería el mundo? Un desastre, no hubiera quien ayude. Pero gracias a Dios hay que orar. Vamos a orar ahorita por todas las naciones. Porque dice que aquí el faraón dijo a Moisés y Aarón, oren por mí, muchachos, para que se vaya la rana. Después que ya pasó la plaga, ¿usted cree que este hombre siguió a Dios? No quería seguir y por eso que el hombre es terco. Vamos a orar. Pongamos a todos los que están mirándome por medio del YouTube, alcen sus manos al cielo y clamemos al Señor. Hay que clamar a Dios, hay que orar a Dios por todo. Mire que el faraón les pidió de favor a Moisés que quiten las ranas, que conviertan el río que estaba en sangre, que lo conviertan normal. Y cuando ya Aarón y Moisés oraron a Dios, las ranas dejaron de molestar a Egipto. Se fueron a su respectivo lugar, a su río de agua. Así que vamos a orar por todas las naciones, por todos los servicios públicos, por todos los doctores, las enfermeras. Por todos hay que orar. Por todas las familias, los padres de familia, las madres de familia, los niños, las jovencitas. Les pido en el nombre de Jesús que ya no anden viviendo en el libertinaje, porque por causa de los hijos de la desobediencia, por causa de los fornicarios, querido amigo, por causa de los adúlteros, por causa de los borrachos, por causa de los traficantes, por causa de los ladrones, por causa de los violadores, por causa de los que dañan hogares, vienen estas plagas para toda la gente rebelde. Y es hora que usted dé un alto al mal. Ya no se deje gobernar del mal. Dígale al Señor Jesús que le ayude, que tome su control de su vida. Porque el control de su vida, Satanás ha estado cogiendo en estos tiempos, pero ahora en estos tiempos, dígale al Señor que coja el control de su vida.